a todos, ¿cómo están? Yo soy Katy del canal de libros e ilustración Artigato y hoy les quiero hablar sobre el libro La vida eterna de Phineas Gage. Este es un libro escrito por Francisco Aravena y lo encontré el año pasado y me hizo muy feliz poder encontrar una novela en donde se hablara de Phineas Gage, ya que este hombre es un caso icónico en la historia de las neurociencias. Hace aproximadamente 4 años me compré este libro que trata todo lo relacionado con el cerebro humano, sus funciones, sus trastornos, etc. Y acá encontré la historia de Phineas Gage, que aparece acá en esta parte, El hombre que fue otro, en donde nos habla de Phineas Gage, quién era él, el accidente que tuvo y su vida después de este terrible accidente. Pero aparte de lo que encontré acá, no apareció mucha información. No pude encontrar más datos que nos revelara en profundidad la historia de este hombre. Es una historia muy poco conocida, pero muy interesante desde el punto de vista médico. Él fue un obrero de ferrocarriles estadounidense que tuvo un accidente laboral mientras estaba trabajando con explosivos en la construcción de un tren. Esto fue como en el año 1848 y esta explosión hizo que una barra de metal de 1 metro con la que estaba trabajando saltara hacia su rostro, lo que le perforó el cráneo completamente. A través de su ojo izquierdo pasó la barra, por lo que él perdió su ojo. Y de manera increíble, a pesar de todo el terrible daño que había sufrido en su cerebro, él logró sobrevivir y fue gran objeto de estudio para la comunidad científica de esa época. Cabe destacar que el daño se produjo en el córtex prefrontal del cerebro, el que está implicado en procesos mentales como la planificación, la resolución de problemas y el control de la conducta. El autor de este libro y que nos cuenta cómo fue la vida de Phineas Gage antes y después del accidente es Francisco Aravena. Él es periodista, escritor, ha trabajado en televisión, radio, prensa escrita, y esta novela del año 2015 es su primera novela publicada. La historia comienza con un correo que recibe el autor de parte de un adolescente norteamericano para pedir información sobre los años de Phineas Gage en Chile, ya que después del accidente pasó por varios empleos, entre ellos cochero en Valparaíso. El autor decide realizar una investigación a fondo sobre el caso y sobre todo de aquellos años en nuestro país Chile, de los que no había ninguna información en ninguna parte. El caso de Phineas Gage fue muy importante en el campo de las neurociencias, ya que nadie se explicaba que después de haber sufrido un accidente tan terrible, no solo sobreviviera, sino que lograra llevar una vida entre comillas normal. Lamentablemente sí hubo un cambio del que las personas que lo rodeaban se dieron cuenta y fue en su personalidad. Antes del accidente era amable, tranquilo y cortés, pero después de que tuvo este problema ya se volvió una persona grosera, de mal carácter, irresponsable e impaciente. También se volvió mucho más cercano a los animales, en especial a los caballos. Se le considera un milagro de la ciencia, aunque después, con el tiempo, para los científicos ya era más un fenómeno que una persona. Es un libro muy interesante desde el punto de vista médico, ya que el autor nos presenta no solo la vida de Phineas Gage y cómo fueron sus años en Chile, sino el contexto científico de nuestro país en la época en que él llegó a Valparaíso. Algo que me pareció muy interesante de esta historia es que en el libro se plantea la posibilidad de que la aparente recuperación de Phineas pudo haber ocurrido gracias a la neurogénesis, que es un proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madres y que es posible que se desarrollara mejor a partir del cambio de vida de Phineas a un entorno diferente, Valparaíso. Esto pudo haber ocurrido ya que el caso de Phineas Gage fue muy extraño, ya que él se veía como una persona completamente normal, que podía trabajar, que llevaba su vida adelante y solamente se le notaban sus defectos físicos, pero fuera de eso parecía una persona normal, salvo por sus conductas inapropiadas. Lo que más me causa tristeza en esta historia es el hecho de que después del accidente que tuvo este hombre, prácticamente pasó a ser como un monstruo para la sociedad, ya que
Todos le tenían miedo, incluso su propia familia, no querían tratar con él, les costaba lidiar con esta extraña personalidad que adquirió después de este terrible daño en su cerebro. Y no solo eso, sino que los propios médicos ya lo trataban como un fenómeno, sus propios compañeros de trabajo lo aislaban, también tenía prohibido, le decían a las mujeres que no se quedaran a solas con él, ya que presentaba comportamiento de tipo obsceno, grosero. Entonces poco a poco se fue aislando cada vez más y lo fueron aislando también, ya que no era fácil de tratar. Y de hecho esa es la razón por la que lo contratan para trabajar como cochero, porque se llevaba mucho mejor con los propios animales, o parecía entenderse mejor con los caballos que con las demás personas. La verdad sentí escalofríos mientras leía esta historia, esta novela, ya que por el hecho de saber que todo pasó realmente es increíble, es una historia muy triste, nos muestra hasta qué punto el cuerpo humano trata de sobrevivir aún en condiciones tan traumáticas y extremas. También quiero agradecer al autor por darnos detalladamente todos los pormenores de este caso tan interesante. Es un libro muy bien documentado. El autor te hace ver a Gates no como un fenómeno o un monstruo, sino como un ser humano, te hace sentir afecto por él y quizás comprender un poco quién era y en quién se había convertido después de ese accidente tan terrible. Es cierto que con el accidente perdió su alma, su personalidad. Decían que al mirar su único ojo no había nadie. ¿Hasta qué punto entendía lo que le ocurrió? ¿Es posible morir mucho antes que el propio cuerpo? Y en las ilustraciones que usé para hacer el video ocupé dos técnicas. En esta oportunidad usé los lápices Copic Ciao, que ya les he mostrado en otras oportunidades, y los lápices Cretacolor, que son estos de acá. Uy, chuta. Estos que me encantan, que los tengo hace ya años. Fueron los primeros lápices así como profesionales que tuve. Son 72 colores y los cuido mucho, ya que me los compré con mi primer sueldo. Y acá, como les estaba diciendo, tengo estas dos ilustraciones. Ocupé lápices Copic Ciao en esta de acá sobre todo, y acá ocupé una mezcla, Cretacolor y Copic Ciao. Y con esta tuve un problema terrible, me pasó algo horrible, que cuando ya la había terminado, no sé por qué, empecé con esta y se me pegó el papel. Entonces todo lo que había pintado en esta parte de acá se traspasó acá, aquí. Afortunadamente no se nota porque lo pude arreglar con los mismos lápices y no fue tanto, o sea, no se notaba así, pero no se traspasó demasiado. Así que para la próxima hay que tener más cuidado cuando uno está pintando y ver lo que hay abajo, que puede estar pasándose la tinta hacia otra ilustración o algo importante. Bueno, y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la historia. Para mí fue una gran alegría, como les comentaba, haber podido encontrar este libro, poder haberlo leído, ya que hace mucho que lo andaba buscando, o sea, que andaba buscando un libro sobre la historia y está muy bien desarrollado. Se los recomiendo sobre todo a las personas que les interesa la medicina, sobre todo las neurociencias, todo lo que tiene que ver con el cerebro. Es muy muy interesante, así que denle una oportunidad y si lo pueden encontrar, léanlo porque les va a impactar la vida, la historia de este hombre de Phineas Gage. Así que muchas gracias y nos vemos en otro video. Chao.